tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo está el público que nos está acompañando? Nosotros somos Tau 14, siguiendo la verdad que es en Yeshua, en el mundo hebreo conocido, Jesús, Jesucristo, en el mundo cristiano, que sabemos estamos hablando de la misma persona. Nosotros pues somos un equipo de jóvenes apasionados por buscar pues una verdad más apegada a las Escrituras, a la Biblia. Mi nombre es Jesús Eleazar González Tobar, ya cristiano de algunos años, pues igual, ¿no? Compartimos esta pasión por el estudio, por buscar comparar doctrinas, perspectivas teológicas, hasta académicas también. Y bueno, para eso ya saben, nos reunimos en este foro para debatir o comentar algunos temas de interés en el mundo cristiano. En esta ocasión, en esta noche, el tema es misticismo en el cristianismo. Y para eso tengo a mis siguientes compañeros, que son nuestros ponentes de esta noche, que me doy la oportunidad de presentarlos. A mi lado derecha, pues es Bernardo Fuentes Herrera, que pues él es egresado del SPEM, del IPN. También al lado izquierdo es Ignacio Ángeles Uriarte, del ESIP, igual del IPN. Que nosotros tres pues somos creyentes, creemos en el camino de Jesús, de Yeshua, somos cristianos, pero también queremos escuchar la perspectiva y la opinión de pues otras personas que a lo mejor no comparten nuestra fe, ¿no? Por eso nos acompaña también Tonatiu Delgado Rendón, que viene de la UAM de Iztapalapa. Y bueno, vamos a debatir este tema respecto a lo que es el misticismo cristiano. Para eso, pues me gustaría que empezara con nos definiera lo que es el misticismo desde la perspectiva general, nuestro compañero Tonatiu. Tona, pues platícanos, el misticismo, ¿cómo lo aprecias? Bueno, buenas noches, agradezco la invitación de los tres para compartir ideas en torno a un tema difícil, ¿no? Con una larga trayectoria en las doctrinas religiosas, ¿no? Y bueno, reitero mi agradecimiento. Mira, el tema es muy complicado de aprender en una sola toma, digamos, ¿no? Pero los estudiosos que se han encargado de analizar o de reflexionar en torno a la experiencia mística, a la mística o a lo místico, pues han señalado que se trata efectivamente de un tipo de experiencia que tiene que ver con un contacto o una unión directa con una realidad espiritual, ¿no? Digamos que esa sería, si no una definición, una aproximación que nos puede orientar, ¿no? En esta noche. Ahora bien, cuando hablamos de realidad espiritual, surgen aquí las diferencias en torno a qué es eso que llamamos realidad espiritual. La experiencia mística o el tema místico tiene su raigambre en las distintas tradiciones o doctrinas religiosas o filosóficas religiosas, ¿no? En el judaísmo, en el cristianismo, ¿no? Pero también en las doctrinas zen, en el budismo o en el hinduismo. Pero, digamos, el núcleo básico o uno de los núcleos básicos con los que podemos identificar, si lo queremos ver así, es esta unión directa o este contacto directo con una realidad espiritual que puede ser llamada de diferentes formas. Ya más adelante veremos en la mística cristiana, tiene su propio, digamos, lenguaje, sus propios conceptos para referirse a esta realidad espiritual. No, pero digamos, más acotadamente también podría interpretarse como una expresión genuina, ¿no? Al interior de las doctrinas religiosas o filosófico-religiosas, en el tema de la relación del hombre con Dios, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos yo pondría en la mesa estos pequeños puntos, ¿no?
en torno a lo místico, ¿no? Hace referencia, insisto, en esta unión directa, sin mediación alguna, que también será un tema muy relevante, ¿no? para los místicos y las místicas, ¿no? En relación con Dios. Pues. Entonces, a grandes rasgos sería eso, ¿no? Un poco para agarrarnos de algo, asirnos de algo. Claro que sí, dejar este concepto pues, en el tope, ¿no? Y sí, efectivamente. A hacer la definición, a desgajarlo. Sí, en ese sentido, pues es la búsqueda del hombre por tener un contacto con un ser o un ente espiritual que tal vez no ve, no conoce, pero que puede percibir extrasensorialmente. Sí, efectivamente, a lo largo de la mística, sobre todo la mística cristiana, ¿no? Porque digamos es el tema en el cual estoy un poquito más familiarizado, habrá una serie también de perspectivas en torno a cómo definir efectivamente esa experiencia, ¿no? Habrá muchos místicos que señalen que la vía del conocimiento es a través de la fe, de la razón, pero también de la sensación, ¿no? Entonces, ahí hay un panorama impresionante de temas, ¿no? O sea, se desborda un poco el tema místico por muchas aristas, porque, repito, se trata como de una experiencia muy genuina, ¿no? Al interior de la doctrina. Muy bien. Bueno, pues a ver, Berna, platícanos, en el misticismo, pues ya nos definió a grandes rasgos Tonatiuh, pero en el cristianismo, ¿qué hay ahí? Bien, sí, pues de hecho Tona ha hecho un muy buen puente para hablar de un misticismo en general que es en sí la unión y contacto directo con la realidad espiritual, o bien en contacto con Dios, que decimos, bueno, Dios, ¿qué onda, no? De hecho, en este sentido, resulta que el misticismo cristiano son prácticas consecuentes en su ejercicio al misticismo en general y aplicado al misticismo judío. ¿Por qué podemos decir que aplicado al misticismo judío? Porque si recordamos, por ejemplo, Pablo, cuando comienza a hablar acerca de conceptos como de que él estuvo en el Espíritu, según de Corintios 12, o bien, bueno, es que hay una diversidad de conceptos que se pueden ver en Hechos, en los Evangelios, en la redacción del Apocalipsis. Estos conceptos no son netamente de misticismo propio general, sino ya propiamente del misticismo judío. Ya de hablar de que, yo tuve una tal experiencia, y vi a tantos ángeles, vi tal cosa, y tuve esto y aquello. Es un misticismo en general, pero aplicado para el propio judaísmo. De esto aplicado en el judaísmo, no es un misticismo, que esta es como que la diferencia un poquito que al misticismo en general, son prácticas que tratan de estar en contacto con la divinidad. Pero estas prácticas en el cristianismo no son originadas propiamente por el ser humano, sino que es originada por un Dios, que para que tenga este tipo de prácticas ha de salir de su inabarcabilidad, porque esto es lo que sí remarcan propiamente algunos místicos en general, o sea, místicos generales, incluso Plotino en la Eneida, remarca que Dios es inabarcable, y la pregunta es, ¿cómo es que eso inabarcable termina entrando en contacto con el ser humano para que el ser humano entre en relación con este inabarcable? Tiene que ser motivado por alguien. En el caso que conocemos de la humanidad, es propiamente el ser humano el que siempre toma la iniciativa para estar en contacto de relación con Dios. En el cristianismo no es el ser humano el que toma la iniciativa, es Dios quien sale del exilio de la inabarcabilidad y se vuelve en ese exilio alguien concreto, alguien palpable para el ser humano, de tal forma que pueda entrar en contacto con este. Y esto es plenamente expresado en la figura de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es eso pleno inabarcable, que por esa inabarcabilidad y esa infinitud, por ser inabarcable, no es ni siquiera infinito,
Valga, sí es infinito, pero a la vez es finito. Y esa finitud es quien se vuelve Jesús de Nazaret. Y en esa finitud está su espíritu, y su espíritu entra en contacto con nosotros, y esto es en el misticismo cristiano, entra en contacto con nosotros a partir de la fe en Jesús de Nazaret. Y esta fe no es propiamente del ser humano, sino es motivada por Dios. Es motivada por Dios a través de Jesús. Así es como podemos hablar del misticismo en el cristianismo. Es un misticismo no dado porque yo tenga que cumplir tal o cual práctica, sino es dado por inmerecimiento. Este inmerecimiento, ¿por qué? Porque el ser humano nunca tuvo que hacer nada para tener que estar en contacto con Dios. Es Dios quien, al vernos como humanos, entra en contacto con nosotros, y en ese contacto pues nos quedamos incluso absortos, nos quedamos hasta sin palabras. Y en esto sin palabras, pues decimos, pues es gracia, es algo de pura gratuidad de Dios para nosotros. No tuvimos que hacer nada, Dios es quien tuvo que hacer en nosotros, y a partir de ahí, y en esa relación, ya hacemos nosotros, pero motivado por Él, porque Él tuvo la iniciativa. Muy bien, interesante el comentario, porque podremos hablar, bueno, en la perspectiva, ¿no?, que nos da Berna. Es Dios quien se acerca, y uno se podrá acercar, porque pues a lo mejor personas que no comparten el cristianismo o no creen en el Dios en el que nosotros creemos, ellos piensan que uno puede ir a acercarse a ese ente, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar eso más adelante. Ahora le pedimos a nuestro compañero Ignacio que nos dé su perspectiva respecto a lo que es la magia y el misticismo, porque en sí, pues, ¿qué es la magia, no? No truquitos ahí de ilusionismo, sino esos sucesos sobrenaturales que suceden en el mundo cristiano. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Nacho? Bueno, muchachos, pues buenas noches. Misticismo, pues ya está, le está sonando a lucha libre, ¿verdad? Al místico. Bueno, pues miren, citando la parte de la Biblia, si nos situamos en Levítico 19:26, dice leyes de santidad y de justicia. En el versículo número 26 dice: no comerás cosa alguna con sangre, y no serás, vamos a decirlo así, adivino o mago. La palabra específica que utiliza es agoreo. Entonces, en esa parte es muy importante que definamos la diferencia entre lo que es la magia, el ilusionismo, y la magia, que son los sucesos que van más allá de nuestro mundo físico. En esa parte hay que ser muy claros. Hay muchas películas, está David Copperfield, está la película del Gran Truco, están los magos. Hay un mago que ahorita, bueno, tal vez no ahorita, pero se llamó Criss Angel. No sé si han oído hablar de ese mago que estuvo mucho en boga, ¿no? En el mundo cristiano llegaron a comentarme a mí que cómo le hacía para caminar sobre el agua, cómo le hacía para realizar conversiones de vino a agua y de agua a vino. O sea, lo curioso de este mago, por ejemplo, fue que realizaba cosas que solamente podía realizar Jesús. Entonces, por eso fue que cayó mucho en boga Criss Angel, ¿no? Aparte, Criss Angel, ¿no? Pa' colmo, amigos. Bueno, entonces, el ilusionismo se trata de engañar la mirada. Y las personas, los magos, los que se dedican, los ilusionistas, vamos a dejarlo así, los magos no, los ilusionistas son los que se encargan de engañar a las personas de manera que lo que ellos hacen sea más rápido que la mirada. Nunca sueltan su truco y eso es lo que los hace altamente famosos. Pero hay personas que sí se dedican a la magia como tal. Y me refiero a la magia como poder contactar con seres que se encuentran fuera de nuestras 11 dimensiones, 4 dimensiones conocidas, 11 matemáticas, físicas. Teoría de cuerdas, es nuestro intento, todavía no sabemos si hay o no. Ok, bueno, entonces de las 11, de nuestra hipótesis de 11,
quienes realmente se dedican a llamar a este tipo de cosas. Ahora, hay personas que pretenden romper esa barrera física y a veces caen en la charlatanería, caen en la ilusión también, en el ilusionismo. Pero hay quienes realmente lo hacen de verdad. Entonces, bajo esa parte, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Nada de practicar magia blanca, nada de practicar magia negra, porque entre que son peras o son manzanas, no hay manera a veces de saber si estas personas lo hacen de manera falsa o si realmente están teniendo contacto con algún ente, vamos a referirnos así, porque sí los hay, que rompen las leyes de nuestra física o que van allá de lo que nosotros podemos medir físicamente, ¿no? Son invisibles. Son invisibles, que van más allá de la física. Nota aquí, citando la parte de metafísica, no son los libros de Feng Shui o Tai Chi, no. Metafísica, meta en griego significa más allá, y física de lo tangible. Entonces, metafísica es más allá de lo tangible. No es que esté leyendo un libro con un signo extraño chino o algo así. Nada de eso. Entonces son seres que van, ahora sí que más allá, valga la redundancia, de nuestra física. Ok, muy bien. Bueno, pues ya más o menos estamos encaminando, ¿no? la plática, pues estos comentarios que estamos tratando. Pero bueno, ahora vamos a discutir un tema, ¿no? Lo que es, bueno, ya hablamos un poco de esa magia absurda, el ilusionismo, la charlatanería, que también hay sucesos sobrenaturales en el mundo cristiano, pero ahora, ahí sí, ¿no? Vamos a tratar de discernir, de separar esta magia que sí es real, porque en el cristianismo, y bueno, en la religión católica, ¿no? Las personas que le salen estigmas, que sudan sangre, los ídolos que lloran sangre, no sé, que estamos aquí, de repente se cae el libro, o estamos nosotros en oración y de repente, no sé, sentimos ahí una presencia extraña y sentimos la presencia de Dios y aquí está Dios. Y bueno, pues las costumbres o los rituales que en muchas iglesias que se dicen o se hacen llamar cristianas, pues de estas experiencias o estos éxtasis, ¿no? Que vive mucha gente, que también no sabemos si son provocados por ellas mismas o por algún ser espiritual superior, ¿no? Para eso, pues ¿por qué no entramos a este foro abierto, ¿no? Platicamos al respecto, vamos a platicar sobre esta magia real, lo que viene de Satanás y lo que viene de Dios. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? ¿Cómo podemos decir esto viene de Dios y esto viene de Satanás? ¿Cómo podemos decir a lo mejor, no, pues esto es parte de tu costumbre, de tu cultura, de lo que te han metido desde chico y tú solito te estás haciendo ilusiones, ¿no? ¿Qué perspectiva me pueden dar al respecto? ¿Cómo vamos a discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que proviene de nuestro Dios y lo que proviene de el que no es nuestro Dios, o que puede provenir hasta de nuestra propia cultura, de nuestra propia mente, ¿no? Mira, creo que es bueno en este sentido poder darle un poquito de más precisión a lo que estamos definiendo como magia. Si hablamos de magia, tomemos en cuenta cuando, por ejemplo, yo estoy enfermo de esclerosis, ¿no? Como enfermo, ¿no? Y como ejemplo. Y en eso, pues a veces uno dice, oye, pues, o sea, y hay gente que está enferma y de repente se dice, oye, pues ahora porque Dios te sane. Pensar así es como pensar que por cualquier cosa que se diga, se haga o algo parecido, por eso va a cambiar mi realidad. En este sentido, la magia, y lo que tratamos de definir como magia, como Nacho ha tratado de rescatar el asunto y sobre todo tratar de remarcar un poquito la diferencia en que se dan las traducciones de la Biblia. Lo que decimos como magia, digamos, fuera del asunto de tratar de referirnos a la Biblia, porque la Biblia está traducida en base a un contexto que se está viviendo y luego por eso usa determinadas palabras que no necesariamente tienen que significar en su originalidad el texto bíblico. Cuando estamos hablando de magia es simplemente el cambio de la realidad con base a algo que pues es absurdo.
Ahora, ¿yo por qué creo, cuando yo oro por los alimentos, que si yo oro, pues no me van a hacer daño? Eso es ilógico. O sea, uno va a decir, ay, tú nada más porque oras, ¿tú crees que no te va a hacer daño? Bueno, de hecho realmente ha existido la situación de que tú comes y realmente, perdón amigos, pero a veces te da chorrillo. Y entonces viene la pregunta de, no, es que viene la pregunta de, oye, ¿habré orado mal? ¿O Dios no me habrá escuchado? Yo creo que ahí es parte de la interpretación, ¿no? Sí. ¿Por qué se debe orar por los alimentos y cuál es el objetivo de esto, ¿no? Que es más que nada agradecer. Sí, es más agradecer porque somos humanos. O sea, nota, muchachos y amigos y no amigos. El orar por los alimentos no significa que va a llegar Dios y ¡ah, una bacteria! ¡Ah, hijo, cómetela! O sea, no creo realmente que pase esa situación. Hay un cuento, bueno, yo lo considero un cuento, donde llegan una vez a un lago y un tipo malo le dice al otro, acabo de pescar un pez, ¿qué crees? Cómetelo, te lo traje. ¡Ah, muchas gracias! Entonces se pone a orar el tipo, se lo come completito y ya que se lo acabó le dice el tipo, ¿qué crees? Pero este lago está bien contaminado. O sea, yo creo que hasta lo mejor esto te vas a morir. Y el tipo se queda así como de que... Y no, se supone que el que cuenta esa historia es el sobreviviente de que se comió el pescado con no sé qué porquerías, ¿no? Petróleo, ¿no? A lo mejor, o sea, el punto es de que, ajá, con crudo, ¿no? Pemex, una fuga. Sí, no, de hecho, lo que tú estás remarcando, Nacho, de hecho es un tema todavía más inabarcable de por qué a veces Dios contesta sí, porque a veces Dios no contesta las oraciones como uno quiere. Por ejemplo, en el caso que estoy poniendo de enfermo de enfermedad de esclerosis, digamos en un caso muy particular, pues tal vez yo siga enfermo de esclerosis. Y uno diría, pues Dios ni te escuchó, entonces tú no sanaste. Lo que pasa es que creo que la mejor garantía que hay en este aspecto de la magia, o sea, no desviándonos del tema, Ajá. es que realmente lo único garantizado que tenemos es que estando con Dios o no estando con Dios nos vamos a morir. Y podemos entrar en la parte en la que Spinoza hace un análisis de cómo suceden los milagros. O sea, Spinoza en concreto lo que dice es, tengan cuidado en diferenciar lo que realmente es un efecto mental de lo que puede o no ser algo que rompa las leyes de la física que nosotros conocemos. Ándale, ¿y eso? ¿Qué piensas? Sí, voy a, digamos, agarrar un poquito de todas las intervenciones para tratar de poner más dudas incluso, ¿no? Sí, está bien, está bien. Bueno, yo creo que tratándose de prácticas y creencias religiosas, tal y como a mí me gustaría proceder desde mi propia disciplina, es esforzarme en primer lugar en no descalificar unas u otras, en decir una es mejor que otra, esta es peor, en fin, ¿no? Evidentemente hay que tener cuidado en qué aceptar y qué no, porque tampoco, digamos, formo parte del grupo relativista radical, ¿no? Pero vaya, es un tema que tratándose de la religión es muy agudo, ¿no? Entonces, bueno, mi perspectiva es no descalificar, ¿no? Sino intentar comprender por qué se hace lo que se hace, ¿no? Por qué, por ejemplo, las sociedades africanas o las sociedades de Oceanía, americanas, rinden culto al árbol, rinden culto a cierto animal, en fin, ¿no? Eso, digamos, es como una suerte de principio, ¿no? Con el cual me gustaría trabajar, ¿no? La otra es que, por ejemplo, muchos místicos cristianos tocan el tema de cuándo es genuina una experiencia y cuándo no lo es. Eso es súper interesante, porque viene de los propios místicos. O sea, viene de aquel o de aquella, porque también hay místicas, que ha tenido esa experiencia. Entonces, por ejemplo, Jean de Fecamp, que es un místico del siglo XI, dice, cuidado, porque no todo arrebato, él así, digamos, conceptualiza la experiencia mística como un arrebato, que también es interesante tener en cuenta, no todo arrebato proviene del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado de los arrebatos de Satanás, y así explícitamente lo dice, del ángel de Satanás, ¿no? Entonces, sí, porque
efectivamente, como nos compartías, puede haber cualquier cantidad de místicos, ¿no? Que diga, yo tuve una experiencia mística, yo dialogué con Dios, yo estuve con él cara a cara, en fin, ¿no? Sin que eso sea así, ¿no? Y por eso retomo aquí a un autor que trabaja el tema, que es Kolakowski, dice, las iglesias tienen que tener cuidado en este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque pueden llegarle cualquier tipo de charlatanes, él así lo maneja, charlatanes, de ávidos de poder, que se presentan como amigos de Dios, ¿no? Y en realidad no lo son, o en realidad buscan otros intereses. Claro. Entonces, para regresar al místico, dice, la experiencia genuina la va a otorgar Dios, ¿no? Con un sabor espiritual. Pero antes hay que tener cierto tipo de preparación, que es como estar iniciado en los misterios cristianos, ¿no? Entonces, hace una diferencia que me parece sumamente interesante para, digamos, establecer cuál es el arrebato divino, genuino, y cuál es el provocado por Satanás, que es el que está constantemente, digamos, picando, ¿no? O el adversario, ¿no? Sí, entonces, el antagonista. Desde la mística, o desde los místicos, el tema está presente, ¿no? De saber qué tipo de experiencia es verdaderamente genuina y que no lo es, ¿no? Y por eso Kolakowski, insisto, señala en que las iglesias tienen que establecer como ciertos criterios, ¿no? Para evitar este tipo de explosión o de boom, ¿no? Pero bueno, eso también es un tema que atañe a cómo desde el cuerpo eclesiástico se ve a la mística. Sí, creo que con base a lo que está diciendo Tonatiuh, es válido tratar de por lo menos ser claros en cuanto a nuestras diferencias culturales que en ocasiones tenemos con los propios, incluso otros seres humanos, ¿no? De hecho, hay un artículo que sacó un famoso neuroteólogo llamado Andrew Miller, en que está remarcando cómo son las experiencias místicas de ciertos grupos de seres humanos. En cuanto a esto, es interesante y de resaltar